Ingeniero Castañino. No, bien que no le digo historiador, ¿no? Porque por ahí viene alguno y se me enoja y ¿qué? ¿Quién es historiador? Bueno, Ingeniero Castañino. Yo iba a hacer una pequeña reseña, digamos, sobre la muerte de Rosas. Adelante nomás. Que fue el 14 de marzo de 1877. Exacto. Rosas, bueno, fue un hombre muy importante para mí, para la Argentina. De chico había peleado en las invasiones inglesas cuando tenía 13 años, algunos lo quisieron negar, pero hasta el propio Liniers le mandó una carta a los padres agradeciéndole. Después tuvo saladeros en forma particular, tuvo campo, o sea, lo persiguieron en el saladero, tuvo campo, ayudó o financió a los 33 orientales, incluso él fue como espía, digamos, haciéndose pasar por comprador de hacienda para ver cómo estaba el ambiente del lado uruguayo. Asume el primer gobierno, después falta un periodo, digamos, que hace la campaña del desierto, ahí fue cuando toma las Malvinas, asume el segundo gobierno y le hacen una guerra total, todos, porque, o sea, los unitarios, los riveristas, los franceses, la Confederación Peruano-Boliviana, los ingleses, después los brasileros. Los brasileros. Bueno, el Imperio de Brasil, en aquella época el el Imperio de Brasil, hasta que lo terminan derrocando. Cuando lo derrocan, cuando lo vencen, él renuncia y dice, si más no hemos hecho, es porque más no hemos podido, lo escribe en la renuncia, y se refugia, digamos, en la casa del representante inglés. Muchos dicen, como argumento, los unitarios suelen decir, Rosas era pro-inglés y se fue a vivir a Inglaterra. Rosas se fue los ingleses no son giles, lo tenían ahí para controlarlo. Claro, yo digo, él ¿qué opciones tenía? O se entrega como Chilaver, que lo fusilaron por la espalda, o va al inglés, al consulado inglés, contra los cuales él había luchado toda la vida, todos los gobiernos, pero los ingleses en esa época respetaban al enemigo honorable, digamos. Incluso Rosas, a pesar de todo el conflicto que hubo con los ingleses, nunca dejó que se atacara a propiedades o a como es, residentes ingleses. Eso del lado de Rosas era la única posibilidad que tenía. Del lado de los ingleses, ¿por qué lo llevan? ¿Por qué va? ¿Va o lo llevan? Porque era una forma de tenerlo controlado. Exacto. Por otro lado, Inglaterra en esa época era el único país estable políticamente. En Francia ya estaban las revoluciones, tanto así que hasta San Martín dice que tenía ganas de pasarse a Inglaterra. Rosa se va totalmente sin nada, lleva creo que 2.000 y pico de libras y lo que sí lleva un cajón de papeles que él después dice que es más importante que toda la fortuna que le sacaron. Le expropiaron varias estancias, le expropiaron 300.000 cabezas de ganado. Y todo Palermo. Sí, todo Palermo, la estancia del Pino. Esas eran aguadas que él rellenó de su peculio. Y todos esos terrenos... Es que Rosas toda la fortuna que tuvo, la tuvo antes de asumir el gobierno. La cuestión que él se va sin nada. Es más, cuando, disculpame que te corte, cuando López vence y viene hasta aquí, hasta Buenos Aires, que él le da una gran cantidad de cabezas de ganado para calmar la bronca, eran cabezas de ganado del bolsillo de él. Claro. Buenos Aires no puso un mango. Y la campaña del desierto también la solventó toda él y los amigos de él. La cuestión que él se va a Inglaterra, primero alquila una casa ahí cerca de Londres, después le levantan le habían confiscado los bienes y le levantan la confiscación de los bienes y alcanza a vender la estancia San Martín, que es la estancia del Pino, que está acá en La Matanza. No le alcanza a cobrar todo porque cobra, no sé si 1 o 2 cuotas, y le vuelven a confiscar, pero con ese dinero y algo que le prestaron los amigos, compra en Southampton, una chacra chica,
la rehace porque tenía el techo destruido, hace 2 o 3 ranchos más, hace corrales, aguadas, pone algunos animales, tenía vacas, caballos, etcétera. Tiene alguna gente que trabaja, algunas camas de servicio, digamos. Tiene no muchas, pero tiene algunas visitas con Palmerston, porque con él habían estado negociando cuando la invasión anglo-francesa, y Palmerston le guardaba respeto. Incluso él en la casa, una vez que lo fue a visitar el sobrino ahí en Southampton, le dijo: en este sillón estuvo sentado Lord Palmerston. Él no salía mucho porque él lo invitaban también, ¿sabes a qué? Cuando hacían esas casas del zorro, porque dice que los ingleses se divertían mucho por la habilidad que él tenía para andar a caballo. Pero que no salía demasiado por falta de dinero, digamos, que no tenía. Fue a algunas recepciones, incluso en esa época, en una de esas recepciones lo conoció Alberdi, que Alberdi después dijo: habla bastante bien inglés, es una persona como que se había quedado impresionado, y que hablaron de política y de historia, etcétera, como una persona, como que era una persona instruida, y Alberdi dijo: lamento haber sido su adversario, dice, lo recuerdo con vergüenza haber sido su adversario. Incluso después Alberdi le comenta a Terrero, le dice: tengo miedo, dice, tengo desconfianza de que se quemen los papeles de Rosas. Y efectivamente Rosas los quería mandar a Londres, incluso hubo un incendio en la casa que puede llegar a haber sido con esa intención. La cuestión que cada vez tiene menos dinero, tiene que despedir a los peones, y hacer los trabajos, hace una vida de lo más honesta, pero digamos humilde, digamos. Sí, una vida ascética. Sí, se dedicaba a escribir, a arreglar los papeles. Incluso él en una carta dice: me afeito 2 veces por semana para no gastar en jabón para afeitarse, vos fíjate. Por último, ya casi no le quedaban animales. En una carta a Josefa Gómez que se escribía, porque sí, era la amiga más claro, más querida. Le cuenta que que le quedaban 3 gallinas y 2 vacas, etcétera, etcétera. Hay un libro interesante, digamos los mensajes epistolares entre Rosas y se llama Urquiza. Carta de Rosas a su amiga y embajadora Josefa Gómez. Yo hablo de digamos el contacto epistolar que tenía Urquiza con Rosas después de la caída de Coso, ¿no? Sí, el que yo tengo es el de Raed, que es entre Rosas y Josefa Gómez. Sí, ese es muy interesante. La cuestión que llega a tal pobreza que en una carta, por ejemplo, que le escribe a Manuelita en el otoño de 1876, le dice: mi muy querida hija Manuelita, triste siento decirte que las vacas ya no están en el farm, las 2 que le quedaban. Dice: Dios sabe lo que dispone, y el placer que sentía de verlas en el fiel llamarme, ir a mi carruaje a recibir alguna ración cariñosa de mis manos y el enviar a ustedes la manteca. Las he vendido por 27 libras, y si más hubiera esperado, menos me hubieran ofrecido. Eso fue en el otoño del 76. Después hubo un crudo invierno. Voy a leer textual del libro mío, que se llama Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Voy a leer una carilla de los últimos capítulos. Dice: el invierno es muy crudo. Un día de marzo de 1877 monta hasta tarde para encerrar unos animales. Tiene 84 años. El día es frío y húmedo. La tos lo ahoga. Por la noche lo devora la fiebre. Su médico, el doctor John Wibling, le diagnostica bronconeumonía y manda llamar a Manuelita. Ella ya no es una niña, tiene 61 años y sus hijos 18 y 20. Cuando esa noche Manuela quiere velar por el sueño de su padre, Mary Ann y Alice
las fieles servidoras la disuaden. Por la mañana del 14, el año 1877, Juan Manuel tose mucho y se ahoga, expectora sangre. Alice llama a Manuelita. La hija, acariciando el rostro del anciano agonizante, como cuando era niña, y le pregunta dulcemente, ¿cómo se siente, tatita? Rosas la mira desde lo profundo de sus ojos gris acero, hundidos por la fiebre, y esbozando una sonrisa, le dice, no lo sé, mi niña. Manuelita sale entonces a llamar al médico y al confesor. Cuando vuelve, Rosas había muerto. Son las 7 de la mañana del 14 de marzo de 1877. Al día siguiente sus restos, en un ataúd de roble, son llevados al cementerio del condado. El barón de la Gatineir, su sobrino, y el padre Gabriel, en un coche, sus servidores en otro, y cerrando el cortejo el carruaje de su médico con Willis Fleming. Sobriedad y grandeza. Pobre el cortejo, pero qué trofeos. Sobre el ataúd la bandera argentina de la campaña de la Sierra regalada por el coronel Arenales, hijo del general. Sobre ella el sable del libertador José de San Martín le legara por la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Sobre el ataúd una chapa con su nombre, como él lo escribía, Juan Manuel de Rosas, y la fecha de su nacimiento y de su muerte. Sobre su tumba, un sobrio monumento coronado con una cruz y una lápida señalando su nacimiento, su llegada a Inglaterra y su muerte. Esa fue la realmente triste muerte de Rosas. Ahora yo quería leer algo, si tengo tiempo, que es algo que escribió Manuel Gálvez, que da, digamos, un poco de esperanza a la muerte de Rosas. Esto lo escribió Gálvez en no tengo la fecha exacta. Lo que sí que está... Tiene que haber sido en 1900 sí, y algo, en 1930, sí. De 1940, en la época de que... dice así, don Juan Manuel de Rosas no ha muerto. Vive en el espíritu del pueblo, al que apasiona con su alma gaucha su obra por sus pobres, su defensa y de nuestra independencia, la honradez ejemplar de su gobierno y el saber que es una de las más fuertes expresiones de la argentinidad. Vive en los viejos papeles que cobran vida y pasión en las manos de los modernos historiadores y que convierten en defensores de Rosas a cuantos en ellos sumergen honradamente en busca de la verdad, extraños a esa miseria de la historia dirigida, desdeñosa de las ficticias honores oficiales. Y vive sobre todo en el rosismo, que no es el culto a la violencia como quieren sus enemigos, o como acaso lo desean algunos de rosistas equivocados. Cuando alguien hoy vitorea a Rosas, no piensa en el que ordenó los fusilamientos de San Nicolás, sino en el hombre que durante 12 años defendió con talento, energía, tenacidad y patriotismo la soberanía y la independencia de la patria, contra las dos grandes potencias del mundo. El rosismo, ferviente movimiento espiritual, es la aspiración a la verdad de nuestra historia y en nuestra vida política, la protesta contra la entrega de la patria al extranjero, el odio a lo convencional y a la mentira que todo lo envenena. El nombre de Juan Manuel de Rosas ha llegado a ser hoy, en 1940, lo que fue en 1840, la encarnación y el símbolo de la conciencia nacional, de la Argentina independiente y autárquica, de la Argentina que está dispuesta a desangrarse antes que ser Estado vasallo de ninguna otra gran potencia. Frente a los imperialismos que nos amenazan, sea en lo político o en lo económico, el nombre de Rosas debe unir a los argentinos. Estudiemos su obra y juzguémosla sin prejuicios, y amémosla, no en lo que tuvo de injusta, excesiva y violenta, sino en lo que tuvo de típicamente argentina y de patriótica. Esto lo escribió Gálvez en 1940.